Hola, soy Esteban Malaquías y hoy quiero hablarte de la vida y obra de un soldado de Cristo Rey. Su nombre, Salvador Abascal Infante. Este 29 de marzo se cumplen 25 años de su fallecimiento. Lamentablemente, su figura es poco conocida aún para los católicos. ¿Por qué es tan importante la figura de don Salvador Abascal Infante? Porque es todo un arquetipo. Quiero decir con esto que es un ejemplo a seguir, porque hizo de toda su vida una milicia del espíritu. Hay muchas facetas a lo largo de su existencia, de su vida, de su caminar por este mundo. Por mencionar unas cuantas, tenemos un pequeño Salvador Abascal Infante que aprende de su padre el amor a Dios y a la patria. ¿Quién fue su padre? Adalberto Abascal del Río, que participó de la U, una sociedad secreta que brindaba apoyo a los cristeros durante la persecución religiosa de 1926 y 1929. Otra de sus facetas es que fue un abogado, ferviente defensor de la justicia, que también fue juez de primera instancia en el estado de Guerrero, donde se enfrentó a los destrozos ocasionados por la revolución, destrozos de índole moral, porque tenía que atender los problemas que los bandoleros y los criminales suscitaban en ese estado. Posteriormente, fue también miembro de una sociedad secreta que buscaba instaurar el orden social cristiano en México, su nombre, los Legionarios, la que le permitió viajar por todo el país, incluso por algunas zonas de Estados Unidos, tratando de difundir esta organización. Sus viajes le llevaron al estado de Tabasco, donde por iniciativa propia, por no decir por la iniciativa de la gracia, se dio a la tarea de reconquistar espiritualmente este estado que había sido atormentado por Tomás Garrido Canaval y había perdido la fe. Gracias a la obra de Salvador Abascal Infante, el catolicismo volvió triunfante al estado de Tabasco. Posteriormente, fue uno de los fundadores y el máximo dirigente del sinarquismo, una asociación civil contrarrevolucionaria que por medio del orden buscaba el restablecimiento de la sociedad cristiana. Lamentablemente, se vio traicionado por los infiltrados que estaban en ese movimiento sinarquista. Sin embargo, quiere lograr su meta de ver realizado en México la ciudad de Dios y se lanza a la conquista del desierto. Aquel desierto que ni los jesuitas ni Hernán Cortés pudieron dominar. Don Salvador Abascal Infante tendrá éxito donde ellos tuvieron fracaso. Hablamos de la colonia María Auxiliadora en Baja California. Allí vio concretado la conquista del desierto, no solamente porque hizo de esa tierra infértil un gran vergel, es decir, donde pudo ver los frutos de la tierra, donde antes solo había muerte, sino también porque de verdad procuró una sociedad donde Cristo fuera el centro de la vida. Lamentablemente, otra vez las fuerzas extrañas le atacan y termina regresando con su joven esposa a la Ciudad de México. Abascal es también un ejemplo de la fe en la providencia, porque sin arrimo, sin ayuda, sin conocidos, se dedica a vender casimires para ganarse el pan de cada día. Gracias a la divina providencia, toca a la puerta de don Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, que le ofrece un trabajo. Pero asqueado Abascal de la política, busca un trabajo que nada tenga que ver con esta. Y este hombre le ofrece la gerencia de la editorial Juz. Obviamente, inició como un trabajador más, como un simple traductor. De hecho, una de las obras que se dedicó a traducir, que fue La vida de nuestro Señor Jesucristo, de Ferdinand Prat, le ganó los primeros pesos, hasta que después pasó a ser corrector de estilo, de prensa y obtener la gerencia de Juz y hacer una de las editoriales católicas más importantes, gracias a la cual tenemos no solamente grandes escritos contrarrevolucionarios o grandes textos de cultura católica, sino también el testimonio de muchos mártires cristeros y libros de autores que retomaban la persecución religiosa en México. Gracias a Salvador Abascal conocemos la cristiada. Precisamente en este libro que les mencionaba de Jesucristo por Ferdinand Prat, Abascal muestra su fidelidad a la divina providencia y le escribe esta dedicatoria a su esposa que quiero compartirte el día de hoy. Él le escribía a su esposa Guadalupe Carranza: mi esposa adorada, este libro, esposa mía,
Es el primer pan de los muchos que Cristo mismo nos ha dado para suplir mi insuficiencia y premiar tu fe y tu generosidad. Cuando solo tú creías en mí, Cristo hizo que se me encomendara la traducción de esta vida suya, y con un prolongado abrazo nos dio a comer de su propio pan, del que multiplicó en las campiñas de Galilea, y del cual hemos seguido viviendo para probarnos que sus palabras son palabras de vida eterna. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Bendita seas, porque has sabido cumplir con la misión que Cristo te dio de ser la estrella en la noche oscura de mi alma. En tu casa, mayo 30 de 1957. Después de su trabajo en la editorial Hus, se ve otra vez atacado, perseguido por mantenerse firme a sus ideales y decide seguir con la editorial Tradición, que le permitiría entonces seguir publicando su periódico de batalla, La Hoja de Combate, donde denunció los males que se vivían no solamente al exterior de la iglesia, sino adentro mismo. Por ejemplo, los males de la naciente teología de la liberación con Méndez Arceo en Cuernavaca, hasta los males en los años 90 con el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, y muchos otros más católicos que empezaban a no solamente a pervertir la fe y la liturgia, sino también a atacar al Papa. Surge la fase del polemista y obras como esta de El Papa nunca ha sido y será ni será hereje, donde defiende al sumo pontífice, no solo a Juan XXIII o Paulo VI o Juan Pablo II, sino la figura del papado, es decir, el dulce Cristo en la tierra, como lo llamó Santa Catalina de Siena, y haciendo un recorrido por la historia de la iglesia, la doctrina de los concilios, la enseñanza de los doctores de la iglesia y muchos otros escritores eclesiásticos, escribe una de las más grandes obras de apologética, es decir, de la defensa de la fe. No solo fue un polemista defensor de la fe, también fue un historiador que escribió en contra de los grandes personajes que la historia oficial quiere imponernos. Por ejemplo, Benito Juárez. En su Juárez marxista, Abascal desenmascara a este presidente que es un traidor a la patria, al menos por tres grandes motivos. Su traición en los tratados internacionales, su traición a la Iglesia Católica por el robo de sus bienes y la traición al pueblo indígena por la destrucción de las corporaciones y las tierras comunales que le permitían subsistir, tal cual fue en la época virreinal. Salvador Abascal se dedicó a escribir más de 20 obras distintas. Tal vez la más importante y la más conocida es su propia biografía, un libro de casi 1000 páginas en el cual narra sus aventuras en el sinarquismo y la Colonia María Auxiliadora. Sin embargo, estos libros tan difíciles de encontrar ahora y que tan importantes son, no siempre están al acceso de todos. Por eso quiero invitarte a adquirir mi libro, Salvador Abascal Infante, que puedes comprar en Amazon, para que conozcas esta vida de este gran hombre que es un ejemplo para todos los católicos mexicanos. Este mes, a 25 años de su muerte, vale la pena recordar sus grandes obras, sobre todo la más importante de ellas. Pero no quiero arruinarte cuál es esa obra. Mejor, búscala en mi libro.